Crímenes imperfectos. En agosto de 1995, Donna Winger, de 32 años, y su pequeña hija Bailey volvían al aeropuerto de St. Louis después de pasar una semana en Florida visitando a sus padres. Durante el trayecto a casa, el conductor de una furgoneta taxi, Roger Harrington, conducía de forma errática sobrepasando el límite de velocidad. También dijo que oía voces diciéndole que matara a la gente. Ya en casa, Donna documentó los detalles del incidente. Pensé que mi vida y la de mi hija estaban en manos de un loco. Cuando ella y su marido denunciaron el incidente a la compañía de taxis, Harrington fue expulsado. Los Winger pensaron que aquello sería el final de su relación con Roger Harrington. Pero se equivocaban. Policía de Springfield, ¿cuál es su emergencia? Emergencia, emergencia. Acabo de disparar a un hombre en mi casa. ¿Está ahora dentro de su casa? Está dentro de la casa, sí. Estaba golpeando a mi mujer. ¿Dónde está ese hombre? Está tirado en el suelo. ¿Está muerto? No lo sé. Hace unos ruidos muy raros. ¿Sigue el hombre dentro de su casa? Sí, está tirado en el suelo, con una bala en la cabeza. ¿Le ha disparado usted? Sí, he sido yo. Estaba matando a mi mujer. Por favor, mi hija está llorando. Mi hija está llorando. Tengo que colgar. Enseguida vuelvo a llamarles. Cuando llegó la policía, encontraron a Donna Winger tendida boca abajo en el suelo del comedor. Roger Harrington estaba a unos metros tendido de espaldas. Los servicios de emergencias les trasladaron al hospital, donde solo pudieron certificar la muerte a su llegada. Todos perdimos algo en nuestros corazones. Y ella perdió toda una vida para ser madre, hija, hermana y amiga. Todos perdimos. Mark Winger dijo a la policía que él estaba en el sótano cuando oyó un fuerte alboroto arriba. Cogió su pistola, corrió por el pasillo, vio a Harrington golpeando a su mujer con un martillo y le mató. Mark decía a gritos: ese es el hombre que acosaba a mi mujer, ese es el hombre que ha estado molestando a mi familia. Le preguntamos a Mark si sabía por qué Roger había ido a su casa aquel día. Mark dijo que no tenía ni idea. La policía encontró el coche de Roger Harrington aparcado frente a la casa de los Winger. La denuncia escrita a mano de lo que había ocurrido en la furgoneta taxi con Harrington estaba en la puerta de la nevera. Esa era la prueba a través de la cual nos hablaba Donna. Ella estaba muerta y no podíamos preguntarle lo que había pasado, pero había documentado bien lo que le pasó en el trayecto en taxi desde St. Louis. Y eso coincidía con las declaraciones de Mark. Al investigar su pasado, se descubrió que Harrington tenía un historial de trastornos mentales y que había sido ingresado 2 veces para recibir tratamiento psiquiátrico. Era como muchos otros norteamericanos que tienen un trastorno mental y están siendo tratados. El martillo que Harrington había usado para agredir a Donna Winger había estado antes sobre la mesa del comedor. Donna quería colgar un cuadro en la casa y para recordarle a Mark que había que colgar el cuadro, ella dejó el cuadro y el martillo en la mesa para que así a Mark no se le olvidase. Sobre la mesa también estaban la taza de café de Harrington y su paquete de cigarrillos. La policía sospechaba que Harrington quiso cobrarse venganza por la denuncia de los Winger. Lo primero que se pensó es que lo más probable fuera que una persona con trastornos mentales atacara a Donna y la matara. Cuando terminó la investigación, Mark Winger fue considerado como un héroe por intentar salvar a su mujer. No solo había perdido a su querida esposa, sino que había tenido que matar a un hombre para intentar protegerla. Los periódicos publicaron una carta de Mark Winger agradeciendo a la comunidad todo su apoyo. La familia de Roger Harrington se negaba a creer esa versión. Yo jamás había visto a Roger usar la violencia con ninguna persona. 4 años después, salieron a la luz pruebas forenses que planteaban interrogantes sobre lo que realmente había ocurrido aquel día en el domicilio de los Winger. En el Hospital Infantil Joe DiMaggio, en el estado de Florida, la familia de Donna Winger abrió una sala de juegos para niños en su memoria.
Hoy intentamos hacer el bien después de un gran mal. Mark Winger, gracias a Dios, ha conseguido rehacer su vida, pero solo después de muchos, muchos meses de adversidades y tribulaciones. En Springfield, Illinois, Mark Winger se casó con la niñera de su hija, Rebecca Simic, y juntos tuvieron 3 hijos más. Aunque habían pasado 4 años, la mejor amiga de Donna Winger, Dean Schultz, seguía viviendo una pesadilla. Sufría una depresión tan profunda que tuvo que ser hospitalizada. Le aplicaron un moderno tratamiento de electroshock para tratar el cuadro depresivo que presentaba. Probablemente sea el tratamiento más drástico que se puede aplicar a un paciente. Ella ya había estado en tratamiento con fármacos, pero su estado no mejoraba. Hasta que un día le dijo a su médico: yo sé lo que pasó. Es lo que me está matando. Yo sé lo que pasó. Y el médico le dijo que lo pusiera en conocimiento de las autoridades. Y su historia era devastadora. Dean nos dijo que había mantenido relaciones con Mark Winger antes y después de los asesinatos. Dean decía que su depresión era debida a sus sospechas sobre la muerte de Donna. El móvil era que él quería romper su matrimonio. Y Dean estaba segura de ello porque ya habían comprado los anillos para celebrar su propia boda. Pero después de la muerte de Donna, Mark no se casó con Dean como ella esperaba. Muy al contrario, contrajo matrimonio con la niñera de su hija. Mark, por supuesto, dijo que se lo estaba inventando todo, que eran imaginaciones suyas. Y que todo era mentira. Que todo era por despecho, porque ya no iban a poder seguir viéndose, y que él era el que la había rechazado a ella. Los recibos del hotel y los registros de las llamadas telefónicas confirmaban las declaraciones de Dean sobre su relación. Y la policía se encontró con otra incongruencia. Mark Winger dijo a la policía que había hecho 2 disparos contra Roger Harrington. Pero una vecina dijo haber oído un intervalo de al menos 5 minutos entre los 2 disparos. La grabación de la llamada que Mark Winger hizo al servicio de emergencias parecía confirmar esa versión de los hechos. ¿Sigue ese hombre en su casa? Sí, está tirado en el suelo con una bala en la cabeza. Y dice: hay un hombre con una bala en la cabeza. Eso es lo que se escucha en la grabación. Y se oye perfectamente. Él dice: una bala. Al fondo se oyen los quejidos de un hombre. ¿Sería posible que mientras Mark hablaba por teléfono se diera cuenta de que Harrington seguía vivo, colgara el teléfono y disparara por segunda vez a Harrington? El teniente Doug Williamson siempre tuvo sus dudas sobre la versión de Mark Winger. Pero al mismo tiempo, sus superiores discrepaban y se cerró el caso. El mismo día del asesinato y durante semanas o incluso meses después del asesinato, la mayoría de los agentes que estuvieron presentes en la escena del crimen seguían pensando que la historia de Mark Winger era cierta. Y a Williamson también le preocupaba el hecho de que los servicios de urgencias encontraran a Donna Winger tendida boca abajo en el suelo. Si Mark había estado llorando a su mujer en sus brazos como había dicho, ¿por qué iba a dejarla en el suelo boca abajo? En el archivo del caso había 3 fotografías de la escena del crimen tomadas antes de que las víctimas fueran llevadas al hospital. Los cuerpos no estaban en la posición que Mark había descrito. En las fotos se ve que la cabeza de Roger está mirando en la misma dirección que la de Donna. Así que no es posible que cayera hacia atrás, como Mark insistió en que había ocurrido durante los interrogatorios. Las fotografías de la escena del crimen nunca llegaron a compararse con las declaraciones que Winger había hecho a la policía. Yo pensé que leerían mi informe y que verían las fotos adjuntadas como prueba y que se darían cuenta enseguida o a la mañana siguiente. Pero no fue así. La gota que colmó el vaso fue la demanda multimillonaria que Mark Winger puso contra la compañía de transportes donde trabajaba Roger Harrington. La policía decidió reabrir la investigación y pidieron ayuda a algunos de los mejores científicos forenses.
4 años después de las muertes, la policía de Springfield, Illinois, investigaba más en profundidad lo que había ocurrido aquel día entre Mark Winger, Roger Harrington y Donna Winger. Mark Winger había dicho a la policía que fue corriendo por este pasillo y vio a Roger Harrington de frente arrodillado en el suelo y golpeando a su mujer con un martillo. Winger dijo que disparó a Harrington 2 veces en la cabeza, pero las pruebas físicas contradecían esa versión. Las pruebas de balística que se hicieron con la pistola de Winger demostraron que los casquillos salían despedidos hacia atrás por la derecha. Mark Winger dijo que cuando hizo el primer disparo, él estaba en el pasillo. Por lo tanto, el casquillo no pudo caer donde lo encontramos, en el comedor. Y había pruebas de que habían movido el cuerpo de Roger Harrington antes de efectuarse el segundo disparo. En el suelo había 2 charcos de la sangre de Roger Harrington. El charco más pequeño estaba donde recibió el primer disparo. Después le dieron la vuelta y le volvieron a disparar. Allí es donde estuvo más tiempo tendido. ¿Y qué es lo que había en el charco? Una bala. Una bala del calibre 45 de un arma semiautomática. Eso coincidía con las declaraciones de una vecina en las que decía haber oído un disparo y después un largo intervalo antes de oír el segundo disparo. Para analizar las salpicaduras de sangre, la policía recurrió al mundialmente famoso experto en salpicaduras de sangre, Tom Beeble. En el caso Wing, lo que hicimos fue comparar las pruebas físicas con las declaraciones hechas por Mark Winger. Primero, si Roger Harrington hubiera estado golpeando a Donna Winger, debería tener manchas de sangre de Donna en la camisa. Pero la única sangre que había en la camisa de Harrington era la suya. Segundo, la versión de Winger, en la que Harrington cae hacia atrás después de los disparos, no solo no coincide con las fotografías de la escena del crimen, sino que es físicamente imposible. Tendría que haber hecho un salto mortal hacia atrás, o levitar, o algún número circense para conseguir que sus pies quedaran mirando en sentido contrario y a la distancia a la que había quedado de ella, mucho más de lo que habría ocupado su cuerpo por su estatura. Esto es la vida real, no es una película. En las películas, cuando disparan a alguien con tanta violencia, siempre se ve como el cuerpo sale despedido hacia atrás. Es casi como si todo el cuerpo saliera volando hacia atrás. Y por último, las salpicaduras de sangre demostraban que quien golpeara a Donna Winger lo hizo desde una posición completamente distinta a la que había descrito Mark. Cuando una persona es golpeada con un objeto, se producen muchas salpicaduras de sangre. Las salpicaduras van en el sentido en el que se blande el objeto. Y cualquier cosa que haya cerca queda manchada, ya sea una pared o el techo de la habitación donde estemos. Las salpicaduras de la sangre de Donna sobre el techo y las paredes demuestran que Donna había ido por el pasillo hacia el comedor, se había detenido y después se había vuelto hacia la puerta de la casa como intentando escapar y la atacaron por la espalda. Había una salpicadura de sangre de Donna con forma alargada, identificada como la mancha número 7 en la manga derecha de Mark Winger. Según Beeble, eso demuestra que Mark Winger había estado más cerca de Donna durante la agresión de lo que él había dicho. Eso hace mucho más creíble que él hubiera sido el que la golpeaba en vez de Harrington. Y la policía encontró pruebas de que Mark Winger había invitado a Roger Harrington a su casa aquel día. Los compañeros de piso de Harrington dijeron a los investigadores que Mark Winger le había llamado a casa y le había dado la dirección y una hora para encontrarse, las 4:30 de la tarde. Para corroborarlo, estaba la nota encontrada en el coche de Harrington con la dirección de Winger y la hora, 4:30 de la tarde. La familia de Roger Harrington esperaba que los tribunales de justicia limpiaran el nombre de su hijo y condenaran al hombre al que ellos siempre habían creído culpable de la muerte de Donna Winger. Yo creo que Mark Winger es un hombre frío, calculador y muy arrogante. Pensó que podría engañar a todos, pero no lo consiguió.
En 1995, los investigadores llamaron héroe a Mark Winger por disparar mortalmente contra un intruso que según él estaba agrediendo a su mujer. 4 años después, se produce un drástico cambio de opinión y Mark Winger es acusado del asesinato de Roger Harrington y su propia esposa, Donna. Es la típica trama que a un escritor de ciencia ficción le gustaría desarrollar. Como suele decirse, la realidad supera a la ficción. Y en este caso, yo diría que con creces. El móvil era en parte económico. Donna tenía un seguro de vida de $200.000 y además Mark iba a demandar a la compañía de transportes. Cometió el error de ser demasiado avaricioso. Había cometido el crimen perfecto y lo estropeó todo porque quiso seguir adelante presionando para ver si conseguía más dinero. Y la amante de Mark, Dean Schultz, dijo a los fiscales que Mark ya no quería seguir teniendo a Donna por esposa. El extraño viaje de Donna con el conductor Roger Harrington ofreció a Mark el escenario perfecto que necesitaba para cometer el asesinato. Según Dean, en cuanto Mark se enteró de lo que había pasado en el taxi, se dijo, ya lo tengo, es justo lo que necesitaba. Y entonces solo le faltaba hacer que entrara en su casa. Después de que Harrington fuera despedido de su trabajo, las pruebas demostraron que Mark llamó a Harrington invitándole a su casa para hablar sobre el asunto y tratar de resolverlo amistosamente. Harrington llegó a las 4:30, la hora que estaba apuntada en la nota, y entró con su taza de café y su paquete de cigarrillos. Esas no son las armas de un asesino psicópata. Según la acusación, Mark Winger acompañó a Harrington hasta la nevera, seguramente para enseñarle el escrito de Donna. Entonces Mark sacó su pistola, le ordenó a Harrington que se arrodillara y le disparó a la cabeza. La vecina de enfrente oyó ese disparo. También lo oyó Donna Winger y se volvió hacia la puerta de la casa. Mark le golpeó con el martillo produciendo las salpicaduras de sangre en una zona que no coincidía con las declaraciones que había hecho a la policía. Entonces Winger llamó al servicio de emergencias. ¿Sigue ese hombre dentro de su casa? Sí, está tirado en el suelo con una bala en la cabeza. ¿Le ha disparado usted? Sí, he sido yo. Estaba matando a mi mujer. Durante la llamada, Winger se dio cuenta de que Harrington seguía vivo. Por favor, mi hija está llorando, mi hija está llorando. Tengo que colgar, enseguida vuelvo a llamarles. En lugar de ir al cuarto de su hija, Winger le dio la vuelta a Harrington y le disparó por segunda vez. La vecina escuchó el segundo disparo 5 minutos después del primero. Le remató. Fue una ejecución. Le había disparado a la cabeza 2 veces. Pero la última era para asegurarse de que Roger Harrington no sobreviviría. Momentos después, la telefonista volvió a llamar. ¿Sí? ¿Señor Winger? Sí, sí. Departamento de Policía. Hemos enviado una patrulla, pero necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo. Mi mujer está moribunda en el suelo. ¿Está viva? Creo que sí. Las fotos policiales tomadas cuando llegaban los servicios de emergencia mostraban los pies de Harrington apuntando en la misma dirección que los de Donna, lo que no concordaba con las declaraciones de su marido. Una imagen vale más que 1000 palabras, y demostraba que las 1000 palabras que nos dio Mark no eran correctas. Eran mentira. Aunque Mark Winger mantuvo su inocencia, fue juzgado y condenado por los 2 asesinatos y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las pruebas forenses demostraron que Roger Harrington no era un asesino, sino una víctima inocente atrapada en una diabólica trama de asesinato. Las pruebas forenses son decisivas. Roger había sido el villano y Mark el héroe. Y ahora descubrimos que el nombre de Harrington había sido injustamente difamado. Roger no era un individuo violento. No era un maníaco homicida como Mark intentó presentarlo. Era como muchos otros norteamericanos que tienen un trastorno mental y están siendo tratados. Lo limpiaron. Limpiaron su nombre.
pero como ellos dijeron, le enterramos como a un asesino. Y ahora... Lo maravilloso de las pruebas forenses es lo que yo siempre digo. Lo maravilloso de una huella, lo maravilloso del ADN, es que no tienen intereses, ni prejuicios, ni parcialidad, ni un móvil. Son lo que son. Y con la constancia de los científicos forenses en este caso, se pudo mostrar las pruebas tal como eran. Fue nuestro granito de arena para demostrar al juez y al jurado y a la comunidad lo que había ocurrido. Y me alegro que pudiéramos contar con eso. Sí, muchas gracias, Tom Beaver. Espero que algún día podamos conocernos en persona.